Sí, hermano, adelante. Bueno, vamos a hacer una dinámica bonita en esta mañana, leyendo el capítulo 8 del libro Ministerio de Curación. El título del capítulo se llama El médico educador. Y la introducción del capítulo dice, el verdadero médico es educador, reconoce su responsabilidad, no solo con los enfermos que están bajo su cuidado personal, sino también, espere que se me dañó acá esto, un momentico. Sino también con la población donde vive, hermano. Ahí sigue, con la población donde vive. Sí, señor, sino que se me dañó aquí el teléfono. Eh, Población donde vive, sí. Es, es guardián de la salud física moral. Su tarea no solamente consiste en enseñar métodos adecuados para el tratamiento de los enfermos, sino también en fomentar buenos hábitos de vida y esparcir el conocimiento de sanos principios. Subtítulo: el médico debe enseñar sobre la salud. Nunca fue tan necesario como hoy enseñar respecto a los principios que rigen la salud. A pesar de los maravillosos adelantos relacionados con las comodidades y el bienestar de la vida, y aún con la higiene y el tratamiento de las enfermedades, resulta alarmante el decaimiento del vigor y de la resistencia física. Esto requiere la atención de cuantos toman muy en serio el bienestar del prójimo. Nuestra civilización, nuestra civilización artificial fomenta males que anulan los sanos principios. Las costumbres y modas estas pugnan la naturaleza, las prácticas que imponen y los apetitos promueven, aminoran la fuerza física y mental y echan sobre la humanidad una carga insoportable. Por todas partes se ven intemperancia y crimen, enfermedad y miseria. Muchos violan las leyes de la salud por ignorancia. Por ello necesitan instrucción, pero la mayoría sabe cosas mejores que las que practica. Cuando hago esa pausa es para que reflexionemos. En este caso, por ejemplo, ¿cuánto sabemos de cosas buenas, de principios de salud, pero que hacemos caso omiso a lo que sabemos? Entonces, por eso hago esas pequeñas pausas para que todos reflexionemos, porque como la lectura es larga, toca avanzar. Debe comprender cuán importante es que rija su vida por sus conocimientos. El médico tiene muchas oportunidades para dar a conocer los principios que gobiernan la salud y enseñar cuán importante es que se los ponga en práctica. Mediante acertadas instrucciones, puede hacer mucho para corregir males que causan daños indecibles. Una práctica que prepara el terreno para un conjunto de enfermedades y de males, incluso peores, es el libre uso de fármacos nocivos. Cuando se sienten atacados por alguna enfermedad, muchos no procuran buscar la causa. Su principal afán es librarse del dolor y molestia. Por tanto, recurren a medicamentos cuyas propiedades apenas conocen o acuden al médico para conseguir algún remedio que neutralice las consecuencias de su error, pero no piensan en modificar sus hábitos. Si no consiguen alivio inmediato,
prueban otra medicina y después otra. Y así sigue el mal. Hay que enseñar a la gente que los fármacos no curan las enfermedades. Es cierto que a veces proporcionan algún alivio momentáneo y el paciente parece recobrarse, cuando se debe en realidad a que la naturaleza posee fuerza vital suficiente para expeler veneno y corregir las condiciones que han provocado la enfermedad. Se recobra la salud a pesar del efecto del medicamento, que en la mayoría de los casos solo cambia la forma y el foco de la enfermedad. Muchas veces el efecto del veneno parece quedar neutralizado por algún tiempo, pero los resultados subsisten en el organismo y producen un gran daño ulterior. Yo analizando, mis apreciados, esta semana este punto, hace 6.000 años que el creador hizo esta poderosa máquina. Y todavía hoy tiene la capacidad de cuidarse de sí sola, a pesar de nuestros descuidos. Ella, como nos lo dice el Espíritu Santo en esta mañana, tiene la capacidad de repeler, de rechazar tantas cosas nocivas que nosotros, tanto combustible inadecuado que le ingerimos al organismo. Y el cuerpo tiene la capacidad de retraerlo. ¿Algo que decir, hermanos? ¿Alguno que quiera opinar algo corto para que nos rinda? Bueno, sigo. ¿Me están escuchando? Sí, hermano, sí, es que no alcancé a Bueno, prender el micrófono. ok. A ver, hay una cosa muy importante. Los que trabajamos en servicios de salud, yo no soy médico, yo soy administrativo, pero si nos damos cuenta de, por lo menos aquí en Colombia, el servicio de salud fue un negocio y la industria farmacéutica, como así se nos llama, industria, es una industria. O sea, eso es curativo y muy más bien como poco. Entonces, había un Nada, médico que me decía, en lo posible, no vaya al médico. En lo posible, no vaya correcto. al médico. Busque sus remedios naturales. En las casas de cada uno de nosotros hay libritos antiguos que hablan sobre las medicinas naturales. La misma hermana White tiene sus libros que hablan sobre los remedios naturales y cómo podemos aplicarlos en nuestra vida diaria. Ajá. Listo, hermano, gracias. Dice a continuación, por el uso de sustancias tóxicas, muchos se acarrean enfermedades para toda la vida y se malogran muchas vidas que hubieran podido salvarse si hubieran seguido los métodos naturales de curación. Los venenos contenidos en muchos supuestos remedios crean hábitos y apetitos que labran la ruina del alma y del cuerpo. Muchos de los medicamentos populares y aún algunos de los fármacos recetados por médicos contribuyen a que se contraigan los vicios del alcoholismo, del opio y de la morfina, que tanto azotan a la sociedad. Dios del cielo. La única esperanza de mejorar la situación consiste en educar a la gente en los principios correctos. Escuchen, médicos, enseñen los médicos que el poder curativo no está en los fármacos, sino en la naturaleza. La enfermedad es un esfuerzo de la... A ver, la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar el organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. En caso de enfermedad, hay que indagar la causa, modificar las condiciones y corregir los hábitos erróneos. Después hay que ayudar
la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y establecer las condiciones normales del organismo. Bueno, yo mirando esta semana el capítulo, y así es todos los libros del Espíritu de Profecía, porque es una ampliación de la palabra de Dios. O sea, yo pienso que en el púlpito debía de leerse y no contar tantas historias. He estado tan enamorado yo de los libros que he estado leyendo últimamente. Por ejemplo, en este capítulo está el sermón todo montado para que todos lo comprendamos fácilmente. En este caso, estamos mirando que la mejor manera de obtener una buena salud es evitando todo lo que nos hace mal y consumir lo que nos hace bien. Subtítulo: los remedios naturales. Por eso hago esa entradita ahí para que nos concentremos eh, por, por intuición propia. Yo sé que cuando leemos mucho, el sueño nos ataca. Invito a todos en este momento a que tengamos una corta oración, los que estamos despiertos, y si estamos al pie de un familiar que está quedándose dormidito, despertémoslo para que tengamos una pequeña oración. Cariñoso Padre que moras en el cielo, estos remedios naturales en la Iglesia Adventista se han tenido en cuenta teóricamente por muchos años, pero a la práctica no los hemos llevado completos. Algunos practicamos uno o dos, algunos los practicarán todos, y alabado sea, y la honra y la gloria sean para ti, Padre. Pero permita, Señor, que a través de esta lectura de esta mañana podamos muchos motivarnos a avanzar, si no en todos, por lo menos avanzar en otro remedio natural que nos ayude a mejorar nuestra salud, a tener el vigor suficiente para poder compartir tu palabra. Te lo pedimos en Jesús nuestro Salvador. Amén. Los remedios naturales. Amén. Los remedios naturales, que todos sabemos que son ¿cuántos? 8 remedios 8. naturales. Primero, el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, una alimentación adecuada, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos medios. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos y recibir una instrucción práctica que le habilite a uno para hacer uso correcto de estos conocimientos. El empleo de los remedios naturales requiere más cuidados y esfuerzos de lo que muchos quieren prestar. El proceso natural de curación y reconstrucción es gradual y les parece lento a los impacientes. Mis apreciados, es que cuando esperamos estar enfermos para empezar a practicar estos remedios naturales, es lo que nos acaba de decir el Espíritu Santo. Hasta impacientes nos volvemos porque realmente necesitamos es ya la cura, pero si utilizamos la medicina preventiva, que es utilizar los remedios naturales, los que el Señor nos dejó, que si usted hace un Excel y el costo que estos remedios tienen, pues yo ayer hacía un análisis y el resultado en pesos me dio 0. No me costó ni un centavo todos los remedios, los 8 remedios naturales. La naturaleza los tiene y no cobra un centavo por ellos. Y por eso tal vez no los valoramos. Pero esperamos estar enfermos para buscarlos y ahí es más difícil. Pero si empezamos a partir de hoy a practicar esos remedios naturales, seguramente vamos a mejorar nuestra salud. Renunciar
a la satisfacción dañina de los apetitos, impone sacrificios. Pero al fin se verá que si no se le pone trabas, la naturaleza desempeña su obra con acierto y los que perseveren en la obediencia a sus leyes encontrarán recompensa en la salud del cuerpo y del espíritu. Se suele prestar poca atención a la conservación de la salud. Es mucho mejor prevenir la enfermedad que saber tratarla una vez contraída. Es deber de toda persona para su propio bien y el de la humanidad conocer las leyes de la vida y obedecerlas con toda conciencia. Todo el mundo necesita conocer el organismo más maravilloso. ¿Cuál es? El cuerpo humano. Tenemos que comprender las funciones de los diversos órganos y cómo estos dependen unos de otros para que todos actúen saludablemente. Hemos de estudiar la influencia de la mente en el cuerpo, en la mente en el cuerpo, la del cuerpo en la mente y la de las leyes que lo rigen. Recordemos que la salud no depende del azar. Recordemos que la salud no depende del azar. Es resultado de la obediencia a la ley. Así lo que reconocen quienes practican en deportes o pruebas de fuerza, pues se preparan con todo esmero y se someten a su adiestramiento cabal y a una disciplina severa. Todo hábito físico queda regularizado con el mayor cuidado. Bien saben que el descuido, el exceso o la indolencia que debilitan o paralizan a algún órgano o alguna función del cuerpo provocarán la derrota. Bueno, esto ilustración que el Espíritu Santo nos hace en esta mañana con respecto a los deportistas. Ellos se cuidan para obtener qué cosa, como lo haga a continuación a decirnos el apóstol Pablo. Ellos lo hacen, se abstienen. Yo conozco la biografía de algunos deportistas que son muy disciplinados y de hecho han sido los mejores para obtener un triunfo personal para ellos solitos. Y en ellos compiten muchísimos en el mismo equipo o en la misma competencia, pero uno solo se lleva la corona. Y lo que Dios ha tratado con nosotros es porque a todos nos va a otorgar, ¿qué cosa? El premio a cada cual. Subtítulo: Educar para el conflicto de la vida. ¿Cuánto más importante está el cuidado para asegurar el éxito en el conflicto de la vida? No estamos participando en combates físicos. Libramos un combate del que dependen resultados eternos. Tenemos que enfrentarnos a enemigos invisibles, a ángeles malignos, luchan por dominar a todo ser humano. Lo perjudicial para la salud no solamente reduce el vigor físico, sino que también a debilitar las facultades intelectuales y morales. Al ceder a cualquier práctica malsana, dificultamos la tarea de discernir entre el bien y el mal y nos inhabilitamos para resistir al mal.
Esto aumenta el peligro del fracaso y de la derrota. Hacemos una pausa y si un hermano tiene un aporte corto, tiene la oportunidad. Mi apreciado hermano y para todos los que están en este grupo, espero se escuche bien. Mi Sí, señor, nombre se es, escucha perfecto. gracias, mi nombre es Juan Mogollón, me conecto aquí desde Oiva, Santander. Gracias a todos los que me han brindado la oportunidad. Soy nuevo aquí en el grupo, también en haber aceptado el Evangelio, pero mi apreciado hermano Jorge, lo que usted nos está compartiendo eh, es vital porque he logrado comprender en el corto tiempo que llevo ya en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y deseando ser un cristiano junto con mi esposa y mi familia, mi hogar, me he dado cuenta. Vengo de estar viviendo una vida, digamos, perdida, es la palabra, ¿sí? En las cotidianidades que nos absorben este mundo. Y en este caso me he dado cuenta de que la palabra de Dios, los escritos del espíritu de profecía, inspirados a través de la hermana Elena G. de White, nos abren el conocimiento, nos abren el entendimiento para poder darnos cuenta qué tan malévolos están siendo los planes de los que gobiernan este mundo, o sea, aquí en la parte terrenal, para mantenernos enfermos mental, físicamente también, como ya lo viene diciendo aquí el estudio y lo que el hermano Jorge nos está compartiendo. Es una realidad, esa manera de testimonio, es una realidad. Tengo el libro aquí físico y ya he sacado un par de temas cortos, pero he sacado ya un par de temas de este libro. Me fascina que estemos leyendo la palabra directamente. Gracias, hermano. Amén. Gracias a usted, mi apreciado, por el aporte. Gracias por el testimonio. Lo que decíamos hace un momentico, el apóstol Pablo en Primera de Corintios 9:24 nos ilustra lo que decíamos hablar rato con respecto a los que se preparan en el estadio. Los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva, ¿qué cosa? El premio. En la guerra en que estamos involucrados pueden triunfar todos los que se someten a la disciplina y obedezcan a los principios correctos. Con frecuencia, la práctica de estos principios en los detalles de la vida se considera como asunto trivial que no merece atención. Me parece que aquí no el Espíritu Santo está equivocado, sino es un consejo maravilloso, porque la verdad sea dicha, no podemos escondernos ante las realidades. Qué lindo fuese que todos no hiciéramos caso omiso a estos lindos consejos, sino que todos los colocáramos en obra y práctica. Pero de paso sea dicho, yo quiero agradecer al pastor Oscar Muñoz por ser el pionero de este programa bonito de Los Entendidos, porque hemos venido muchos despertando en muchas cosas. Dice, con frecuencia la práctica de estos principios en los detalles de la vida se considera como asunto trivial que no merece atención. Pero si tenemos en cuenta los resultados consiguientes, nada de aquello con que tenemos que ver es cosa válida. Cada acción echa su peso en la balanza que determina la victoria o la derrota en la vida. La escritura nos manda que corramos de tal manera que obtengamos ¿qué cosa? El premio al cual nos hemos puesto la meta. Permita al Señor que todos podamos tomar esa bonita decisión de poder ganarnos, de poder obtener el premio que el Señor Jesús nos regaló, sino cuidarlo hasta la eternidad. En el caso de nuestros primeros padres, el deseo intemperante dio por resultado la pérdida del Edén. La temperancia en todo tiene que ver con nuestra reintegración en el Edén, más de lo que muchos
se imaginan. Aludiendo al renunciamiento de que daban prueba a los antiguos griegos que luchaban en la palastra, escribe el apóstol Pablo: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Podríamos entrar a reflexionar nosotros en lo mismo. Yo sé que todos los que estamos en este grupo, en un momento dado, hemos sido heraldos para que otros también conozcan este lindo plan de la salvación. Pero podríamos decir con el apóstol Pablo, sería lamentable que nosotros que hemos sido puentes para que otros conozcan y progresen en la vida espiritual, lleguemos a quedar, ¿qué cosa? Eliminados. El progreso de la reforma pro salud depende de un claro reconocimiento de la verdad fundamental. Mientras que por una parte hay peligro en una filosofía estrecha y una ortodoxia dura y fría, por otra, liberalismo, descuido, encierra gran peligro. Podríamos decir, buscar el equilibrio. El fundamento de toda reforma duradera es la ley de Dios. Tenemos que presentar en líneas claras y bien definidas la necesidad de obedecer a esta ley. Sus principios deben recordarse continuamente a la gente. Son tan eternos, insondables, insonerables como Dios mismo. Uno de los efectos más deplorables de la apostasía del Edén fue la pérdida de la facultad del dominio propio por parte del ser humano. Solo en la medida en que recupere esta facultad puede haber verdadero progreso. El cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento y a la degradación de las facultades físicas. Su éxito en esto envuelve la sujeción al mal de todo nuestro ser. A menos que estén bajo el dominio de un poder superior, las inclinaciones de nuestra naturaleza física acarrearán ciertamente ruina y muerte. El cuerpo tiene que ser puesto en sujeción. Las facultades superiores de nuestro ser deben gobernar las pasiones, han de obedecer a la voluntad que a su vez han de obedecer a Dios. El poder soberano de la razón, santificado por la gracia divina, tiene que dominar en nuestra vida. Las exigencias de Dios deben estamparse en la conciencia. Hombres y mujeres deben despertar y sentir su obligación de dominarse a sí mismos, su necesidad de ser puros y libertados de todo apetito depravante y de todo hábito embelecedor. Necesitan reconocer que todas las facultades de su mente y de su cuerpo son dones de Dios y que han de conservarlas en la mejor condición posible para servirle. En el antiguo ritual, que era el evangelio expresado en símbolos, ninguna ofrenda defectuosa podía llevarse al altar de Dios. El sacrificio que había de representar a Cristo debía ser inmaculado. La palabra de Dios señalaba esto
señala esto como ejemplo de lo que debe ser, de lo que deben ser sus hijos. Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Sin el poder divino, ninguna reforma verdadera puede llevarse a cabo. Las vallas humanas levantadas contra las tentaciones, contra las tendencias naturales y fomentadas no son más que bancos de arena contra un terreno, contra un torrente. Solo cuando la vida de Cristo es nuestra vida, un poder vivificador, podemos resistir las tentaciones que nos acometen de dentro y de fuera. Cristo vino a este mundo y vivió conforme a la ley de Dios para que el hombre pudiera dominar perfectamente las inclinaciones naturales que corrompen el alma. Él es el médico del alma y del cuerpo y de la victoria sobre las pasiones. He provisto todo medio para que la humanidad pueda poseer un carácter perfecto. Cuando la persona se entrega a Cristo, la mente se sujeta a la decisión, a la dirección de la ley, pero esta es la ley real que proclama la libertad a todo cautivo. Al hacerse uno con Cristo, el ser humano queda libre, queda libre. Sujetarse a la voluntad de Cristo significa ser restaurado a la perfecta dignidad de hombre. Obedecer a Dios es quedar libre de la servidumbre del pecado y de las pasiones e impulsos humanos. El hombre puede ser vencedor de sí mismo, triunfar sobre sus propias inclinaciones, principados y las potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:2. En ninguna parte se necesita más esta enseñanza, ni resultará de más beneficio que en el hogar. Los padres contribuyen a echar los fundamentos de los hábitos y el carácter. Para comenzar la reforma, deben presentar los principios de la ley de Dios como factores que incluyen en la salud física y moral. Es necesario enseñar que la obediencia a la palabra de Dios es nuestra única salvaguardia contra los males que arrastran al mundo a la destrucción. Hay que hacer resaltar la responsabilidad de los padres, no solo consigo mismos, sino también con sus hijos, pues le dan el ejemplo de la obediencia o el de la transgresión. Por ejemplo, y sus enseñanzas determinan el destino de sus familias. Los hijos serán lo que sus padres los hagan. Una pausa, mis apreciados. ¿Hay alguno que quiera aportar algo con respecto a lo que hemos leído hasta acá? ¿Todos se durmieron? Aquí estamos, hermano, To- Hermana, aquí estamos viendo. escuchando, meditando. Todos meditando en tan maravilloso tema, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo? Hermano, hay algo que realmente nosotros como seres humanos no le estamos poniendo mucha atención a todas estas enseñanzas
que la hermana G. de White nos dejó para el pueblo cristiano y no tanto para el pueblo cristiano, porque nosotros como pueblo cristiano es los que tenemos la luz, pero no la estamos dando a conocer lo suficiente. Y, y hoy en día uno ve, cuando uno a veces les habla a la gente sobre todos estos remedios que Dios nos deja para que los tengamos a disposición. Hay veces la gente o alguien que un día me dijo, es que ustedes son locos y fanáticos. Y saber de que esa persona está enferma y ahora sí dice, ahora sí quiero saber, cuénteme qué lo que usted un día me estaba diciendo. Ajá. Gracias, mi apreciada. Sí, mis hermanos, hay algo que es muy cierto y yo creo que sin derecho a equivocarme en este momento, espero no serlo, pero pues lo digo por experiencia propia, ¿no? Es que no hay interés por el estudio. Todo está escrito, todo está especificado. No necesitamos ni que nadie nos lo explique, porque como vemos leyendo este capítulo y como hemos venido leyendo el Ministerio de Curación durante estos 8 capítulos, todo está escrito y explícito. Pero la mayoría, mis apreciados, no dedicamos el tiempo a la lectura. Y eso hace que se ignoren muchas cosas. ¿Ven? ¿Qué es lo que el Señor mismo le dijo al pueblo? ¿Por qué sufre el pueblo? Por falta de conocimiento. Entonces, vamos a seguir orando para que el Señor nos siga dando fuerza y poder seguir investigando estos lindos mensajes. El subtítulo, el poder del ejemplo. Si los padres pudieran seguir el rastro del resultado de su acción y ver cómo por medio de su ejemplo y enseñanza perpetúan y aumentan el poder del pecado o el de la justicia, no hay duda de que se producirá un cambio. Muchos volverían la espalda a la tradición y la costumbre y aceptarían los principios divinos de la vida. El médico que desempeña su ministerio en los hogares, velando la cabecera del enfermo, aliviando su angustia, sacándolo del borde del sepulcro e infundiendo esperanza al moribundo, se gana extraordinariamente su confianza y cariño. Ni aún al ministro del Evangelio se le deparan tan favorables oportunidades, ni tan poderosa influencia. El ejemplo del médico, no menos que su enseñanza, debe ser una fuerza positiva para el bien. La causa de la reforma por salud necesita hombres y mujeres cuya conducta sea modelo de dominio propio. El valor de los principios que inculcamos depende de que los practiquemos. El mundo necesita ver una demostración práctica de lo que la gracia de Dios puede hacer para devolver a los seres humanos la dignidad y el dominio propio que han perdido. No hay nada que el mundo necesite tanto como el conocimiento del poder salvador del Evangelio revelado en las vidas cristianas. El médico está continuamente la motivación de un buen ejemplo. Muchos tienen poca fuerza moral, carecen de dominio propio y la tentación los vence con facilidad. El médico puede ayudar a estas almas, pero solo en la medida en que manifieste en su propia vida una fortaleza moral que lo haga capaz de triunfar sobre hábitos perjudiciales
y pasiones contaminadoras. Debe verse en su conducta la obra de un poder divino. Si no alcanza a esto, por mucho que sea el poder de persuasión de sus palabras, su influencia resultará contraproducente. Podríamos mucho estar pensando, pero yo no soy médico. Pero resulta que el ministerio médico misionero está dado para todos los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por ende, todos debemos de prepararnos. Aunque bien es cierto, el tema se centra en la ciencia médica y los médicos profesionales, qué bonito fuera que todos pudiéramos aprender básicamente los remedios naturales, mínimo lo básico, los remedios naturales, y poderlos compartir, no por precepto, sino más por ejemplo. El médico y la obra de temperancia. El médico y la obra de temperancia. Subtítulo. Muchos de los que buscan consejo y tratamiento médico se han arruinado moralmente por sus malos hábitos. Se encuentra que quebrantados, débiles y heridos, siempre su locura y su incapacidad para vencer, y no deberían tener en torno suyo nada que los aliente a seguir albergando los pensamientos y sentimientos que hicieron de ellos lo que son. Necesitan respirar una atmósfera de pureza, de pensamientos nobles y elevados. Aclamación. Cuán solemne responsabilidad es la de quienes, en vez de darles buen ejemplo, son esclavos de hábitos perniciosos y por sin influencia acrecientan la fuerza de la tentación. Muchos de los que acuden al médico están arruinados su alma y su cuerpo por el consumo de tabaco o de bebidas embriagantes. El médico, fiel a su responsabilidad, debe mostrar a estos pacientes la causa de sus padecimientos. Pero si el médico fuma o toma bebidas alcohólicas, ¿qué valor tendrá sus palabras? Al recordar su propia debilidad, no vacilará en señalar la mancha que ve en la vida de su paciente. Mientras siga él mismo usando tales cosas, ¿cómo podrá convencer a los jóvenes de que aquellas tienen efectos perniciosos? Cuando yo leía esta parte, mis apreciados, miraba un trabajo grande que hacer y que nos corresponde a nosotros, que es hacer llegar este material a los hospitales para que ellos mismos, porque he visto médicos que fuman, médicos que toman, ¿ve? Y aquí está el concepto, con una y mil preguntas. ¿Cómo puede el médico dar ejemplo de pureza y de dominio propio? ¿Cómo puede ser agente eficaz en la causa de la temperancia si se entrega a un hábito dañino? ¿Cómo puede desempeñar un servicio provechoso junto al lecho del enfermo y del moribundo cuando su aliento ofende por estar cargado con el olor del alcohol o del tabaco? Mientras siga trastornando sus nervios y embotando su cerebro con venenos tóxicos, con venenos narcóticos, ¿cómo podrá corresponder a la confianza que él se le deposita como médico entendido? ¿Cuán imposible le resultará diagnosticar con rapidez y actuar con precisión? Si no respeta las leyes que rigen su propio ser,
Si prefiere ser su apetito, si prefiere sus apetitos en lugar de la salud de su mente y cuerpo, no se declara inhabilitado para que le sea confiada la cuestión de vidas humanas. Claro que sí. Por muy entendido y concienzudo que sea el médico, en la práctica de su vocación hay pocos que parece, hay muchos que parece desaliento y derrota. Es frecuente que su obra no logre lo que él anhela efectuar. Aunque sus pacientes recobren la salud, puede ser que esto no reparta beneficio verdadero para ellos ni para el mundo. Muchos recuperan la salud para volver a los malos hábitos que provocaron la enfermedad, con el mismo ardor que lo hicieron anteriormente. Vuelven a sumirse en el ambiente de concupiscencia e insensatez. Lo que el médico hizo en su favor parece esfuerzo perdido. Algo similar le pasó a Cristo, pero él no cesó en los esfuerzos que hacía, aunque fuese por una sola alma doliente. Entre los 10 leprosos limpiados, uno solo supo apreciar tan valioso don, y este era samaritano. Por amor a él, Cristo sanó a los 10. Si el médico no obtiene mejor éxito que el que obtuvo nuestro Salvador, aprenda la lección del médico principal. De cierto está escrito, no se cansará ni desmayará, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 42:4 e Isaías 53:11. Aunque hubiera habido una sola alma dispuesta a aceptar el evangelio de la gracia para salvar, Cristo hubiera escogido su vida de penas y humillación y su muerte ignominiosa si por medio de nosotros, de nuestros esfuerzos, conseguimos que un solo ser humano se levante, se ennoblezca y se prepare para brillar en los atrios del Señor, ¿no tendremos motivos de gozo? Claro que sí. Arduos y fatigosos son los deberes del médico. Para desempeñarlos con el mayor éxito, necesitamos una contextura física vigorosa y saludable. Una persona débil o enfermiza no puede soportar la penosa labor, perdone, la penosa labor propia de la profesión médica. El que carece de perfecto dominio de sí mismo no es apto para liderar con toda clase de enfermedades. Subtítulo: necesita fuerza espiritual. Carente muchas veces de tiempo para dormir y aún para comer, privados en gran parte de los goces sociales y privilegios religiosos, pareciera que el médico debe vivir bajo una sombra continua. Las aflicciones que presencia los mortales que demandan auxilio, su trato con los depravados, indisponen su corazón y casi contribuyen su confianza en la humanidad. En la lucha contra la enfermedad y la muerte, empeña hasta lo sumo todas sus energías. La reacción que resulta de tan grande esfuerzo prueba durante el carácter, entonces es cuando la tentación ejerce su mayor poder, más que las personas dedicadas a cualquier otra vocación. El médico necesita dominio de sí mismo.
pureza de espíritu y la fe que se aferra del cielo. Por amor a los demás y a sí mismo, no puede pasar por alto las leyes físicas. La temeridad en los hábitos físicos favorece la temeridad en los asuntos morales. En toda circunstancia, el médico hallará su única seguridad en actuar de acuerdo con los buenos principios, fortalecidos y ennoblecidos por una firmeza de propósito que solo se encuentra en Dios. Debe desatarse por la excelencia moral de su carácter, día tras día, hora tras hora, a cada momento, ha de vivir como si estuviera en presencia del mundo invisible. Como hizo Moisés, tiene que perseverar viendo al invisible. Hebreos 11:27. La justicia tiene su raíz en la piedad. Nadie puede seguir llevando en medio de sus compañeros una vida una vida pura, llena de fuerza, si no está escondido con Cristo en Dios. Cuanto mayor sea la actividad entre los hombres, tanto más íntima debe ser la comunión del corazón con el cielo. Cuanto más imperiosos sus deberes y mayores sus responsabilidades, tanto más necesita el médico del poder divino. Hay que ahorrar tiempo en las cosas pasajeras para dedicarlo a meditar en las eternas. Tiene que resistir al mundo usurpador que siquiera apremiar, que quisiera apremiar hasta apartarlo de la fuente de la fuerza. Más que nadie, el médico debe, por medio de la oración y el estudio de las escrituras, ponerse bajo el escudo protector de Dios. Ha de vivir en comunión constante y consciente con los principios de la verdad, la justicia y la misericordia que revelan los atributos de Dios en el alma. En la medida en que el médico reciba y obedezca la palabra de Dios, esta influirá en su poder y vida en toda fuente de acción y toda fase del carácter. Purificará todo pensamiento y regulará todo deseo. Los que confían en la palabra de Dios se portarán se portarán valorientemente y serían fuertes. Se levantarán por encima de todo lo vil hasta llegar a una atmósfera libre de contaminación. Cuando el ser humano se contenga en comunión, cuando el ser humano se mantenga en comunión con Dios, el firme e invencible propósito que guardó José y a Daniel en medio de la corrupción de las cortes paganas, hará que su vida sea de inmarcesible pureza. No habrá mancha en su carácter. La luz de Cristo no se oscurecerá jamás en su conducta. El brillante lucero matutino resplandecerá fijamente sobre su cabeza e inmutable gloria. Semejante vida será un instrumento de poder en la comunidad. Será una valla contra el mal, una salvaguardia para los tentados, una luz guiadora para los que en medio de las dificultades y los desalientos busquen el camino recto. Amén. La palabra de Dios nos ha ilustrado en esta mañana. Mis apreciados, diría yo en esta mañana,
Si bien es cierto, el capítulo viene dirigido para los médicos, yo sé que todos los que estamos en este grupo, de una o de otra manera, tendremos relación con algún médico. Sería maravilloso compartir este libro con alguno de ellos. Quien tenga un amigo médico, gran es su responsabilidad, grandísima es su responsabilidad con Dios, con la patria y con la humanidad. Mis apreciados, es momento de quienes tengan un aporte, compartirlo. Hermano Jorge, ¿podemos orar antes de hacer los comentarios? ¿Puede orar, Mi hermano? apreciada, con mucho gusto, sí señora. Inmediatamente coloquémonos de rodillas. Eterno y cariñoso Padre Celestial que moras en lo más alto de los cielos, nos dirigimos hacia el trono de tu gracia, especialmente al lugar santísimo donde está el Cordero inmolado, donde está nuestro Señor Jesús, que fue el médico cuando estuvo en esta tierra física y personalmente, y que realmente nos demostró que por una sola persona eh, sanaba a todos los que le rodeaban, en el caso de aquellos 10 enfermos. Amado Dios, y seguramente desde el trono de tu gracia ha estado pendiente de quienes hemos querido buscar de ti, curarnos de nuestras enfermedades. Y gracias queremos darte, Espíritu Santo, por haber inspirado a esta gran mujer que estuvo dispuesta a ser su sierva para podernos traer este mensaje claro a través del Espíritu Profecía en todas las áreas para el plan de la salvación, para lo que tus hijos debemos vivir en esta tierra. Entre tanto que su Hijo retorne, permita, Padre querido, que el Espíritu Santo siga gobernando nuestra vida, siga dirigiendo nuestros pensamientos y que podamos así, Padre, cada día mejorar, cada día ser mejores. Bendice, Padre querido, tu iglesia adventista en lo ancho y faz de la tierra. Permita que este grupo irradie, amado Dios, a tu iglesia a nivel del planeta. Que cada día, Padre querido, podamos acercarnos más a ti y que seamos, amado Dios, un peldaño para que otros pisen la escalera a la eternidad. Queremos, amado Dios, darte gracias por el estudio de esta mañana, por este capítulo 8 que hemos leído. Permita, amado Dios, que hayamos podido estar atentos al mensaje, hayamos podido, amado Dios, dominar el sueño y así haber podido captar el mensaje de esta mañana. Porque lo pedimos en Jesús nuestro Salvador. Amén.